Morning, students. This tutorial is about the worksheet number 7. It is about simple past in negative and interrogative form. Buenos días, queridos estudiantes. Este es su tutorial número 7 de la guía número 7, la primera del tercer periodo. Y el tema es pasado simple en forma negativa e interrogativa. Entonces, para ello, por favor, recordar que los verbos en pasado, a los verbos regulares se les coloca ed y a los irregulares se miran en la lista en la segunda columna del listado. Para trabajar en forma afirmativa tienen que tener claridad si el verbo es regular o irregular. Vayan, por favor, revisando, aprendiendo los verbos y clasificándolos en regulares o irregulares. En este tercer periodo vamos a abordar el tema del pasado simple, pero en forma negativa e interrogativa. Para ello, entonces, necesitamos de un auxiliar, que en este caso es el auxiliar did, que no tiene ningún significado, pero que sí es necesario y obligatorio colocarlo siempre que trabajemos de forma negativa o siempre que hagamos preguntas en pasado simple. ¿De acuerdo? En forma negativa, la estructura es un sujeto, el auxiliar did más not y el verbo en infinitivo. Ya vamos a mirar algunos ejemplos, pero siempre que el auxiliar did está en una oración, el verbo queda en infinitivo o en presente. ¿De acuerdo? Para que no quede redundante. En pregunta lo que hago es que coloco el did de primeras, luego el sujeto, el verbo en infinitivo y el complemento. Vamos a mirar algunos ejemplos. Recuerden que work, por ejemplo, este primer ejemplo, lo abordé con un verbo regular, entonces aquí le colocamos ed. ¿Listo? En la negación, fíjense en lo que está pasando aquí, como ya necesito del auxiliar did, entonces el verbo automáticamente le quité el ed, quedó en infinitivo, para que no quede redundante, pasado con did y worked con ed, también en pasado, solamente se deja en infinitivo y el auxiliar did reemplaza ese pasado. Entonces en la negación quedaría John did not work in this factory in 2019, ¿de acuerdo? En pregunta, el auxiliar did se coloca de primeras. Did John work in this factory in 2019? Esta pregunta, como tiene did, igual el verbo va en infinitivo. Tiene dos opciones de respuestas, yes o no. Si es yes, como es afirmación, en ese orden de ideas sí necesitamos que el verbo vaya con su pasado. Volvemos a colocarle ed a worked. En la respuesta negativa, no, John did not work in this factory in 2019. Como esta respuesta es negativa, pues entonces simplemente coloqué el did y el verbo sí en infinitivo. Este es un ejemplo parecido, simplemente que es con un verbo irregular. El pasado de go es el verbo went. En la negación, pues vuelve a quedar go en infinitivo. En pregunta, did go, respuesta afirmativa, yes y went. Y en no, did not go. En resumidas cuentas, cuando la frase está afirmativa, necesitamos clasificar el verbo en regular o irregular y colocar su respectivo pasado. Ed si es regular o segunda columna del listado si es irregular. En negativa y en pregunta, solamente coloco el respectivo auxiliar y el verbo va en infinitivo. Let's practice. Number 1. Complete the roulette with the past form of the following verbs. En la ruleta ustedes van a encontrar una serie de verbos, unos regulares, otros irregulares, y en cada uno de ellos usted va a colocar cuál es el pasado de ese verbo. Entonces, remember, es un verbo regular, le coloqué la terminación ed y así sucesivamente con los otros verbos. Second one, complete the sentence in affirmative, negative, and interrogative form using the correct roulette verb in past. Aquí hay 10 columnas y en la ruleta ustedes encuentran 10 verbos. Van a seleccionar cada uno de estos verbos, teniendo en cuenta lo que dice la frase, los van a ir ubicando acá en forma afirmativa, en forma negativa y en pregunta. Ya trabajé el primero. I cleaned my bedroom last Saturday. Entonces aquí ya trabajé clean. En negación, did not clean. Y en pregunta, did I clean. Ya tenemos el primero. Ustedes, de acuerdo a lo que dice cada una de las frases, ubican el verbo que quede coherente la pregunta, la oración, para cada una de estas 10 frases.
El siguiente punto es un ejercicio de comprensión de lectura. Este texto que tienen acá, lo primero que vamos a hacer es subrayar los verbos que estén en pasado. Aquí, por ejemplo, ya encontramos uno, que es el verbo loved. Entonces lo subrayan en el texto. Y todos los que ustedes encuentren en el texto los van a ir subrayando. Buscan el vocabulario desconocido. Es un texto fácil, pero sin embargo busquen el vocabulario desconocido para que puedan comprender el texto. Cuando hayan leído este texto van a responder estas preguntas. Son respuestas de yes o no. De acuerdo a lo que diga el texto, ustedes responden estas 4 preguntas. Did Silvio, Silvio es el nombre del oso, like humans, entonces si es respuesta afirmativa, yes, Silvio liked, en pasado, humans. Y si es negativa, no, Silvio did not like humans, el verbo en infinitivo. Responden estas 4 preguntas. Aquí ya les estamos dando las respuestas, entonces ustedes construyen la pregunta con esta estructura. Es importante que ustedes tengan claro la estructura que les colocamos acá. Si es una pregunta, primero colocan el did, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo y luego el complemento. ¿Listo? Debe tener la estructura como es. En el punto 4 van a crear una historieta de 5 secuencias en donde ustedes muestren la historia. Entonces, ¿qué pasó primero, segundo, tercero? 5 secuencias. Si quieren colocarle algunos mensajes, algunos bocadillos para la historieta, lo pueden hacer. ¿Listo? Donde en la historieta ustedes muestren qué es lo que pasó en este texto. El siguiente punto es también un ejercicio de escritura. Hay unos verbos en paréntesis. Por ejemplo, el primero se le pide que lo coloque en pasado, pero de forma negativa. Para ello necesito el auxiliar did. Entonces, Claudia did not feel, y continúan ustedes con esto. Van a colocar estos verbos que están aquí en pasado. ¿Listo? Cuando ya tienen el texto completo con los verbos clasificados si son regulares o irregulares, van a responder estas 5 preguntitas de acá, teniendo en cuenta la comprensión de lectura de este texto. ¿Listo? En esta forma van a responder de forma larga. Yes, Claudia visited the special doctor before start a diet. O si es negativa, no, Claudia did not visit the special doctor before start the diet. Y así sucesivamente con las 5 preguntas restantes. El último punto is about yourself. De ti mismo vas a responder estas 4 preguntas. Did you travel the last December? ¿Viajaste el pasado diciembre? Yes, I traveled, con ed, the last December. Y si es negativa, no, I did not travel the last December. Con estas 4 preguntas terminamos nuestro taller. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos para la profesora Carolina en los grados 8.3 y 8.4, para Erika Rodríguez 8.1 y 8.2. Agradecemos su atención. Que tengan un feliz día.